Hola, estamos en Generación N, hoy con un queridísimo amigo y como el eslogan de nuestro programa es Voces que construyen el futuro, con alguien que construye el futuro hace muchísimos años desde las artes plásticas, desde las artes visuales, el compañero y amigo Rubén Borré. ¿Cómo estás? Bien, Rubén, bien, bien. Bueno, te agradezco la invitación y nada, y poder llegar en estos momentos difíciles para nuestro país y para nuestra cultura en general, llegar a la gente, ¿no? Llegar a prepararnos para esta batalla cultural que viene muy dura, ¿no? es muy importante en este momento justamente la voz de los artistas, de la cultura, porque la resistencia suele darse por la cultura. Vos Mm. fuiste presidente de la Asociación Argentina de Artistas Plásticos, asesoraste al Ministerio de Relaciones Exteriores en cultura, en temas culturales, más allá de tu trayectoria individual, tu trayectoria colectiva, eh, tu participación siempre en cuestiones de índole política y social, tu compromiso. Por eso era tan importante para nosotros contar con vos en estos primeros programas que nos ayudan a construir una imagen de radio, aunque parezca paradójico. Ah. Y bienvenido. ¿Cómo está la cultura hoy? ¿Cómo se para frente a todo esto, Rubén? Bueno, en principio, lo que vos acabas de decir creo que es el tema del momento, ¿no? Porque la cultura o los productores culturales, este sistema liberal eh, ha hecho un armado, un armado ficticio, que es hacer compartimentos estancos, ¿no? Aquí están los abogados, aquí están los poetas, acá están los médicos, aquí, ¿no? Digo, hemos perdido esa dimensión del trabajo colectivo, ¿no? Aquello que decía Oestergel, el héroe válido es el héroe en grupo, ¿no? Y creo que han logrado bastante este tema de la cultura, de convertirla, no en todo, pero hay un sector que se ha convertido en una especie de élite. Eh, y bueno, entonces, ¿cuál es el compromiso social, político y hasta económico? Porque a veces la gente cree que los pintores o los poetas o los escritores no van a comprar leche y pan para sus hijos, ¿no? Entonces, más allá de que hay que comprar óleo, telas y, ¿no? Y más allá de que se pinta, se escribe, se canta, más allá de la situación económica que atraviesa el país o el mundo, ¿no? Porque es el sustento, ¿no? Es el sustento cultural, la construcción cultural. El alimento Nosotros, cultural. claro, nosotros en este momento estamos pasando un momento terrible. Terrible porque, bueno, hoy me acaban de avisar que hay un recorte muy grande en cultura del gobierno de la ciudad. Sí. Anunciaron hoy. Yo no leí todavía el artículo, pero un compañero me mandó. Entonces yo decía, más recorte, porque no es que hace un recorte, más recorte, ¿no? Porque vienen recortando de una manera terrible, ¿no? Sobre todo, bueno, en la ciudad, ya la gestión anterior, la gestión de Macri y Larreta fueron terribles, ¿no? Cercenaron, recortaron los premios municipales. Bueno, ha sido terrible. La política de los museos, del Museo Sibur y el Museo de la Boca, son todos museos que se han puesto las directoras y los directores a dedo, sin concursar, sin consultar a nadie. Bueno, todo eso fue armando una trama, ¿no? Que la estamos padeciendo. Ahora a esto sumamos lo que está pasando a nivel nacional con la cultura. Bueno, ¿dónde están los referentes de la cultura que tienen que estar en los cargos, en los lugares, en las convocatorias? ¿No? Me parece a mí, yo qué sé, el presidente tendría que convocar a la gente de la cultura, a los escritores, a los pensadores, a los filósofos, sentarlos a la mesa, escucharlos. Bueno, ese trabajo colectivo nos falta, ¿no? Hay un bache ahí, un túnel oscuro, ¿no? Que me preocupa muchísimo, ¿no? Rubén, vos sos muy reconocido en el exterior, tenés
200 muestras individuales y colectivas en infinidad de países del mundo. Sos muy reconocido, me consta, en España, por ejemplo. ¿Cómo ven tus amigos, tus conocidos, tus colegas del arte lo que está pasando en la Argentina? ¿Entienden lo que está pasando? Mira, hoy justamente tuve una larga videollamada con España. Estoy tratando de armar un proyecto. Y la semana pasada también. Y pues es que pasa una cosa que me llama la atención. No me llama la atención. Me pone en alerta. No lo pueden creer, ¿no? Hoy me decía un amigo, un artista, un promotor cultural, me decía, bueno, pasa en todos lados, pero no podemos creer lo que esto pasa en la Argentina. Bueno, le digo, pasa en todas partes. No, no, dice, pero en la Argentina, donde nosotros era nuestra vidriera para ver el tema de los derechos humanos, el tema de la cultura, ¿no? Me decía, dice, nosotros leíamos a nuestros poetas, ¿no? Porque ayer se conmemoró el día del fallecimiento de Machado, entonces me llamó para que le mande un dibujo por un homenaje. Y entonces me decía algo que me llamó mucho la atención. Me dice, nosotros leíamos a los poetas de la generación del 37, de la generación del 98, a Machado, a Miguel Hernández, a Lorca, por las ediciones, me dice, tal cual lo que te voy a decir, por las ediciones de Losada de Buenos Aires. Claro. Porque acá no se... Entonces empezamos a descubrir a nuestros poetas por Buenos Aires. Y cuando alguien viajaba a Sudamérica decía, si vas a Buenos Aires, tráeme de Sudamericana, de Losada. Cosa que a mí te digo, me dio como una emoción, porque digo, mira, somos como referentes, ¿no? Y me decía, no podemos creer que esté pasando esto ahora en la Argentina, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Para... Y no solo los escritores, vamos a tu terreno, Ah, artistas de la talla de Lisa, de Castelao, exacto, de claro. Caribé, muchos exiliados, justamente Castelao, exiliado, Lisa, Ah, perseguido, bueno, Lino Palacio también, pero ya claro. desde acá, ilustraban la vieja colección de la Biblioteca Villiquen, esos libros infantiles que tenían, siendo una editorial no necesariamente de izquierda, creo que bastante poco de izquierda que tenía, Mm, pero que le daba el trabajo a los ilustradores, ¿no? Para que ilustren las obras infantiles de la Biblioteca Villiquen. Y también hay un coleccionismo creciente, o hubo en su momento un coleccionismo creciente sobre, bueno, Seoane. ah, Seoane ilustró no, infinidad de claro, obras claro. Sí. literarias en nuestro país. Mira, Eh, justamente ahora que nombras a Giovanni, justamente hoy estábamos hablando con estos amigos, con estos colegas, de que mañana, sí, mañana, se cumple el aniversario del nacimiento de la Lleiro. La Lleiro estuvo en Buenos Aires de los años 40 y tantos hasta el 76, 77 que se volvió a ir. Eh, bueno, eh, Lajeiro también fue un gran ilustrador junto con Ciudadane, sí. ¿no? Últimamente encontré un trabajo de él, La Parranda, a Esmorga, en gallego, y de ediciones que están acá y que allá no se consiguen, ¿no? Yo le mandé el libro a la fundación, al Museo Fundación, ayer estaban felices, ¿no? Porque decían, bueno, hay veces acá un poco olvidados ingratamente, ¿no? Pero toda esa generación que sobre todo construyó un espacio sociocultural importantísimo, sobre todo en los años 60, ¿no? En los años 60, donde como bien vos decís, Seoane, Colmeiro, Lajeiro, tantos de esos pintores y escritores como Castelao, como tantos, era el faro, ¿no? En Sudamérica, el faro de la cultura, ¿no? Donde convivía Miguel Ángel Asturias con Rafael Alberti, ¿no? Bueno, todo eso, ellos de alguna manera no se explican qué ha pasado, ¿no? No se explican qué ha pasado. Y yo creo que sí, que claro, viendo eso,
ellos no entienden lo que nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado dictaduras. Esto es un trabajo de años que se viene, ¿no? Que vienen con la piqueta destruyendo, ¿no? Es una larga batalla cultural que en algunos sectores hemos perdido y en otros, bueno, nos estamos tomando aire para volver a salir. Ya que mencionaste a la Sheiro, no lo vas a decir vos, si no te lo pregunto no lo vas a decir, pero fue un gran admirador de tu obra, la Sheiro, siendo un grande de la pintura, ¿no? Sí, bueno, claro, sí, bueno, no sé si gran Dale, dale, admirador, contanos, pero no, me no ayudó seas tan mucho. humilde, dale, No, contanos. no, pero quiero decir que yo soy un gran agradecido de la Jairo, porque los últimos 10 años de su vida de la Jairo yo lo frecuenté mucho. Es más, yo lo invité a Buenos Aires y vino a Buenos Aires, ¿no? Fue su última visita a Buenos Aires. Y allá en España, bueno, él tenía un taller importante en Vigo y un gran reconocimiento en Vigo, donde le hicieron un museo, el Museo Fundación La Jairo, ¿no? Y él me abrió muchas puertas, ¿no? Realmente me presentó la primera muestra. Bueno, realmente estoy muy agradecido, un hombre muy generoso y un gran amante de Buenos Aires, ¿no? Quería mucho Buenos Aires. Sí. Él era La quinta provincia gallega, de un pequeño pueblo que se llamaba Lalín, que se llama Lalín. El Lalín. donde viene la familia de Alfonsín. Exactamente, claro, sí, 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 él me contaba que Alfonsín había ido al pueblo ese. Él tenía una casa en Lalín, pero tenía una casa en Vigo y tenía una casa en Madrid, tenía un piso arriba del Café Gijón, en el Paseo del Prado. Y se pasaba las tardes hablando de Buenos Aires, ¿no? Claro, había conocido toda esa época maravillosa, ¿no? Entonces estaba con Albert, con Rafael Alberti, con tantos artistas. Eh, Como no lo dice él, lo voy a decir yo. Lo que decía la Sheiro de Rubén era que era el mejor pintor argentino, ¿verdad? sí, me quería mucho, sí. Sí, me quería mucho. La Sheiro. Vos sabés que el nombre, sí, lo hemos hablado. El nombre, o el apodo, viene de Lache, que es un pueblito donde pasó su infancia mi mamá. Un pueblito de 2000 o 3000 habitantes en la Costa da Morte, en la Costa de la Muerte. Cerca de, Exactamente, claro. cerca de Lalín, cerca de Ah, Vigo también. sí, parece ser, una vez me lo comentó él, bueno, es una anécdota, pero me comentó que parece que el abuelo, su abuelo era de ahí, y él andaba siempre con su abuelo de pequeño, y la gente le decía, ahí viene el lacheriño, y él se llamaba José Aveledo, y él, bueno, nada, terminó poniéndose lacheiro, ¿no? Aveledo. Yo tengo una de parte de mi padre, tengo una abuela, falleció hace muchísimos años, de Vigo que se llamaba Aveledo. Y él decíamos, que ahí viene mi pariente. No tenía nada que ver, pero bueno. Es un apellido muy gallego, Aveledo, ¿no? Sí, en algún lugar en el pasado a lo mejor Ah, confluyeron, ¿no? puede ser. Y Claro. por ahí la beta artística, la vena artística Ah, vino por ahí. sí, porque es curioso que en Galicia hubo y hay tantos y buenos artistas, ¿no? Colmeiro era de ahí, de cerquita de Lalín, de Silleda, Seoane era de La Coruña, Lajeiro era de Lalín, digamos, muchos artistas, cantidad de artistas importantísimos, que salieron de Galicia y bueno, y vinieron hacia América, ¿no? Tal vez el paisaje, tal vez la introspección, ¿no? Propia del gallego, que es tan particular. Sí, Tal vez el viento del norte, sí, algo la hay. influencia Ah, celta. ah, ah. ¿Quién sabe, no? Bueno, acá en general la pintura, la influencia de la pintura española fue mucha, ¿no? Porque yo qué sé, grabadores como Audiver, que era un catalán, o Arranz, que fue el que donó la escuela de cerámica que está acá en Bulnes y Rivadavia, ese era el taller y casa de Arranz. Y acá no había Escuela Nacional de Cerámica. Y Arranz, que era catalán, muy amigo de Lajeiro, me contó Lajeiro que él siempre pensaba, esta va a ser la escuela de cerámica, y la donó, bueno, la donó.
Sí, un tema con los españoles fuerte, los italianos también, hubo mucho, ¿no? Lajeiro Pero, también era escritor, ¿verdad? ¿cómo? Lajeiro tiene algunos libros también. Sí, sí, escribía, sí, Escribía crónicas sí, y escribía crónicas y sí, bueno, presentaciones hizo cantidades, sí, sí, ilustraciones también, ilustró mucho, sí, ilustró mucho. Y bueno, era parte de bueno, paraba en el Bar Moderno y era parte de todo un grupo, ¿no? Con Carlos Alonso, con todo ese grupo de la figuración, comprometidos en lo social, porque desde aquí luchaban mucho para tratar de liberar a algunos presos políticos en España, ¿no? Toda la cantidad de gente que se había venido y los que no se habían podido ir, que estaban presos o que no podían salir, ¿no? Era me un hacías tema, acordar de otro gallego, de la nueva figuración, Ernesto Deira, bueno, también un sí, pintor comprometido, ¿no? sí, Muy sí, comprometido. no, Hace poco hace un par de años creo, una muestra sobre desaparecidos que había estado, bueno, se había recuperado, no recuerdo ahora bien la historia cómo fue, pero sí, reflejaba el horror de la dictadura. sí, sí, bueno, él, en principio te digo, yo tengo una gran admiración por la obra de Deira, ¿no? Por su pintura y por su dibujo, ¿no? Y por su compromiso social. Vos sabés que Deira era abogado, no ejercía. En la época de Onganía, lo detuvieron ahí en el Bar Moderno y le cortaron el pelo. Y ahí, bueno, hizo un juicio él importante, era un luchador importante. Después terminó yéndose a París, estuvo mucho tiempo en París, era muy amigo de Leopoldo Presa, porque bueno, acá no era fácil vivir acá, ¿no? Con la dictadura. Acá muchos de los artistas, bueno, no hablemos de Alonso, Carlos Alonso, eh, una de las primeras figuras del arte argentino que se tuvo que ir al exilio y además le secuestraron y desaparecieron a su hija, ¿no? A Paloma. Bueno, León Ferrari también tiene un hijo desaparecido. Eisenberg. Bueno, hay muchos artistas que se han tenido que ir al exilio y bueno, y muchos de sus hijos, o por su militancia o por venganza, han sido desaparecidos, ¿no? La cultura ha sido muy castigada, ¿no? Terriblemente castigada. Sabían dónde pegaban, ¿no? Lo sabían perfectamente, por Ah, supuesto. Y hablamos de resistencia y obviamente atacar a la cultura es atacar a la potencial resistencia que tienen las políticas de exclusión y las políticas exactamente. para las No, minorías que traen consigo las dictaduras, ¿no? claro, claro. Para eso Mm. están o han estado. Espero que hayan estado. Sí, esto te digo que es como un latiguillo histórico, ¿no? Yo estaba escribiendo un artículo hace poco para la universidad sobre la generación en los años 30, todo ese movimiento, no sé, a partir del 25, del 20, 25, se genera un movimiento cultural muy fuerte en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, pero en general en la Argentina, ¿no? Pues Tucumán, en el Chaco, bueno, empiezan a aparecer grupos, bueno, la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos se funda en el 25, Amigos del Arte, cantidades de grupos y de cosas. Yo creo que una de las razones era que cuando fomenta la migración en el centenario, en el 10, eh, traen blancos europeos y no sabían que traían un contrabando terrible, que era la ideología. Entonces, Claro. ahí aparecieron intelectuales, gente que venía escapada de las monarquías, poetas, escritores. Anarquistas. Entonces, se generó todo ese núcleo cultural. En determinado momento, cuando viene la democracia, cuando vienen las elecciones democráticas con Irigoyen, muchos de los artistas emigran, van hacia Europa. Eh,
ayudado por el Estado, por el gobierno, por sectores pudientes, etcétera, van a subir. Y yo estaba mirando que había muchos artistas que venían. Yo estaba haciendo una cosa específicamente sobre Berni, ¿no? Berni viene en el año 30, vuelve en el 30 de París. Pero yo digo, ¿qué pasa? Digo, ¿cómo vuelve también Spilimberg? Empiezo a ver y veo que vienen como 15 o 20 artistas que se habían ido a formar allá. ¿Y qué era lo que había pasado? Después te descubro que había pasado. El golpe de Uriburu de 1930, lo primero que hace es cercena todas las becas y todas las ayudas a los artistas. Entonces, bueno, tienen que volver. Qué vieja historia, ¿no? Qué poco originales que son. Y seguimos con esa política, sí, ¿viste? De amputarnos los dedos, los brazos, los codos. Es terrible, ¿no? Ahora nos está pasando eso. No está pasando eso. No está pasando eso. Y como artista comprometido, hablas de las causas sociales y lo expresás en todo lo que haces, y en este reportaje también. Pero hablemos un poquito de tu obra. Ah, bueno. ¿Reconoces influencias? Sí, yo reconozco influencias, sí. Yo creo que tengo influencia. Yo, mira, es muy interesante tu pregunta, porque yo voy a decir algo que aprendí de Rafael Esquirru. Rafael Esquirru fue un crítico nacional muy importante. Fue el fundador del Museo de Arte Moderno en Buenos Aires. Fue el jurado que peleó el Gran Premio de la Bienal de Venecia para Berni con Juanito Laguna, porque él fue jurado, uno de los jurados, ¿no? Bueno. Y Rafael Esquirru decía, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de la escuela argentina? Porque siempre hablamos de la escuela francesa, la escuela, ¿no? Toda esta política de centro y periferia que armó el supuesto primer mundo, y nosotros nos quedamos en la periferia. Y dice, ¿cuándo vamos a hablar de la escuela argentina? Y con respecto a lo que vos decís, yo te respondo, yo creo que tengo influencia de la escuela argentina. Y esa escuela argentina es toda esa línea de una suerte de expresionismo que de alguna manera comienza en las orillas, ¿no? Digo, los pintores de la Boca, que son pintores, muchos de ellos, muchos venían ideológicamente marcados por el anarquismo y casi todos de familias obreras y trabajadores, y tenían cierta influencia del intimismo italiano, pero empiezan a generar una estética propia y personal. Yo creo que tengo influencia de esa pintura de la orilla, esa pintura que de alguna manera le da una respuesta a los académicos, porque bueno, a ver, el centenario crea el Museo Nacional de Bellas Artes y no crea ningún otro museo hasta que después se crea el de La Plata, ¿no? Pero repite de alguna manera esa ideología de centro y periferia que hacía en aquella época París, ¿no? París era el centro del arte, después de la Segunda Guerra fue Nueva York y después fue Barcelona y ahora es Berlín. Bueno, siempre hay un centro y periferia del imperio, ¿no? Acá se repitió un poco eso. Tomaron la Avenida Libertador para hacer las esculturas y los monumentos a los próceres de la oligarquía y armaron el Museo Nacional de Bellas Artes, que lo hizo Thais cuando hizo los bosques de Palermo con un antiguo tanque de agua. Armó ese museo y procuró de que no haya ningún otro museo. Después al final se crea el de La Plata. Le sale un grano molesto, que es Quinquela Martín, que crea su propio museo en La Boca y alberga a los artistas de la orilla, que es, ahora, bueno, nadie le dice, pero fue subestimado, burlado, ¿no? Porque Quinquela fue un gran artista nacional y popular que pintaba a los trabajadores, pero para los académicos, bueno, él y toda su colección eran pintores de la orilla, ¿no? Ahí Daneri, Tiglio, todos estos grandes artistas. Yo me identifico un poco con eso, ¿no?
Y con otros más contemporáneos como Antonio Berni, por ejemplo, eh, Gorriarena, que lo conocí mucho. Te iba a mencionar a Gorriarena. Sí, yo era un Por el gran colorido, colorista un y gran yo aprendí colorista. mucho color con él, sí. Bueno, tu Un- obra explota de color. sí, a mí, bueno, y yo creo que hay alguna influencia ahí Gorri no tenía, este, no le tenía miedo a la paleta, ¿no? Yo aprendí vos sabés que una vez te conté una anécdota hablando de las influencias. Hace muchísimos años había una bienal que era la Bienal de Quilmes, del Museo de Bellas Artes de Quilmes, una bienal importante. Bueno, Gorriarena había ganado el primer premio ahí, venía ya creciendo en su carrera, ¿no? Y yo había ganado el segundo premio. Y entonces me dice él, che, dice, Gorriarena le gustaba hacerse el hombre barrio, ¿no? Dice, che, está bien el laburo ese, me dice. Digo, bueno, sí, está bien. Ahora, ese era un trabajo grande, tenía unos 50. Ahora, ese colorcito, ese cosa de atrás, que lo fuiste elaborando, yo qué sé, por ahí no es tanto lo tuyo. Digo, mirá, lo hice porque, bueno, la verdad que lo terminé para mandarlo acá al premio y entonces me puse un poco meticuloso, un poco así, ¿no? Dice, mira, esto es así. Dice, si vas a ser un pintor realista, cuidadoso y meticuloso, tenés que ser un obsesivo. Ahora, si vas a ser un expresionista, un tipo que tira pintura y que quiere decir con el color y con la forma exclusivamente, tenés que ser el más torpe de todos. Y me quedó grabada esa decisión, ¿no? De las medias tintas, ¿no? Ese era Gorriarena. Gorriarena era un Eso es lo que tipo. le criticaban a Quinquela, ¿no? ¿Eh? La falta de rigurosidad en el trazo. A Quinquela Ah, le criticaban eso, ¿verdad? claro, claro. Sin embargo, llegaba a la gente. Era un artista muy curioso. Una vez estábamos, lo encuentro en la entrada de una muestra de arte, va. Y, y me dice, vení que te voy a mostrar una cosa. Y me llevó a ver una pintura de un pintor argentino que a mí me gusta mucho, que es bueno, no me acuerdo el nombre, que no tenía absolutamente nada que ver con su obra, pero nada que ver con su obra. Mira esto, me dice, mira esto, pibe. Y yo le digo, qué bárbaro, me gusta mucho. Me dice, bueno, ¿sabes por qué me gusta? Digo, pero no tiene nada que ver con lo tuyo. Digo, qué raro. Dice, ¿sabes lo que me gusta? Que no le debe nada a nadie, ¿no? Y entonces yo aprendí ahí que acá a veces se calificó con un 10 a los artistas que tenían grandes influencias de la escuela francesa. Claro, Grandes pintores, ojo. Fernando Fader es un artista sí, monumental, pero es un artista, un expresionista francés. sí. Eh, Esto también una vez lo hablé con él. Petoruti, por ejemplo, Emilio Petoruti, que era un gran pintor de la luz, yo qué sé, era un pintor cubista de Cubista. París, ¿no? Entonces, yo aprendí algunas cosas de ese, y creo que esas son mis influencias. Elegir, como decía Esquirro, la escuela argentina, ¿no? No deberle nada a nadie. O Claro, deberle a la claro, patria. equivocarse solo, como dicen. Sí. Tu obra es fabulosa. Y de hecho, bueno, la audiencia lo sabe porque cada vez que sintoniza Radio Azucena, en esta emisión de febrero experimental, está la obra de Rubén Borré ilustrando la portada, o varias obras que fuimos poniendo y vamos a seguir poniendo unos días más, como un homenaje al arte argentino, a la escuela argentina. ¿Eh? Después seguiremos con otros compañeros y vamos a pedirte tu consejo, igual que el de Osvaldo Jalil y otros Claro. amigos y compañeros, que, que nos van a, que nos van a aportar su obra para que llegue no solo el sonido o no solo el video, sino que llegue la imagen del arte argentino contemporáneo. Hay artistas que han sido profesamente olvidados.
Cuando yo te decía esto de Gorriarena, que yo venía a ver esto, que era Policastro, el artista era Policastro. Policastro. Y Policastro es un artista extraordinario, casi sin color, no, con una temática social terrible. Mira, yo hace muy poco di una charla para muchachos muy jóvenes y hablábamos del arte social, ¿no? Hicimos una muestra muy grande sobre Carpani político, los afiches políticos en la Universidad de Lanús, y se dio una charla. Y se dio una charla y hablaba del arte social. Digo, bueno, esto es un trabajo de afiche, pero digo, hay otros artistas que han hecho arte social, no necesariamente el arte social hay que hacer un puño en alto. Digo, por ejemplo, el tema de Policastro, que pintaba un chico, un rancho, y una cantidad de pibes que había ahí, chicas, muchos de esos estudiantes de arte, no sabían quién era Policastro. Y eso, te digo, no es terrible, pero digo, algo nos está pasando, ¿no? Algo nos está pasando en las escuelas, ¿no? Yo creo que hay que rever eso, porque es terrible, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Cómo olvidan y tapan, ¿no? Y saben que en la Bienal de Frankfurt se puso una banana con cinta scotch en la pared y que se vendió en $12.000 o en 120. Digo, saben toda esa cosa que nos mete el sistema y no saben de las raíces, ¿viste? Y los árboles sin raíces se caen, ¿no? La primera tormenta lo voltea, ¿no? Pero eso también lo inventamos nosotros, ¿no? Porque nosotros los argentinos, digo, me incluyo como argentino, no como, Sí, sí. no como plástico, que no lo soy, pero eh, cuando Federico Manuel Peralta Ramos gana la beca Guggenheim exponiendo un toro, ¿no? Un toro, arte vivo, expuso un toro. Y después lo más artístico de todo fue cómo se gastó la guita, ¿no? En hizo fiesta. la fiesta esa. Sí. Te voy a tirar algunos nombres y a ver qué imagen te traen estos nombres. Supisiche. Supisiche, le decían en el ambiente el manco Supisiche. Tenía un problema en una mano, le faltaba parte de una mano. Bueno, es un artista del litoral, realmente a mí me encanta, ¿no? Sobre todo esa cosa metafísica, ¿no? Esa cosa que no es surrealista, es un metafísico, ¿no? Es un tipo que plantea, ¿no? un paisaje que uno no se puede referir. Este es tal lugar, ¿no? No, es un lugar de la plástica, ¿no? Con un campo onírico, ¿no? Un campo casi de sueño. A mí me gusta mucho Supisiche. Butler. Bueno, Butler también. Butler es un gran artista del Tigre del Delta, ¿no? Yo pinto mucho en el Delta. Tengo una cabaña en el Delta, en el río Caraguatá. Así que amo todo eso. Y sí, a mí me encanta. Bueno, Butler es un tipo también que ha hecho su propia estética, ¿no? No le debe nada a nadie, ¿no? Un tipo que ha armado su historia y se ha enamorado de ese lugar tan argentino que es el Delta, ¿no? Yendo un poquito más atrás, Jules Solar. Jules Solar. Bueno, Jules Solar, toda esa generación de Jules Solar. Vos sabés que Jules Solar, no hace mucho tiempo fui a la casa de Jules Solar, que no la conocía, ahí en la calle La Prida, en casi Córdoba. Interesante, porque además tiene un taller, casa que parecido a los cuadros que él pintaba, con esas escaleras, con esa cosa mágica, ¿no? Yo creo que era Jules Solar, en principio es un diferente, ¿no? Es un tipo que pinta cosas diferentes. Tuvo una carrera, también un hombre del Delta, tenía una casita en Villa Laniata, que murió ahí. Murió ahí solo, estuvo los últimos 3 meses solo ahí, falleció ahí. Vos sabés que hay una historia que me han contado hace poco de Jules Solar, porque viste que Jules era un tipo muy especial, porque escribía, había inventado un juego de ajedrez, era un creador, ¿no? Con algún parentesco con Paul Klee,
¿no? Con eso que se estaba haciendo un poco en Europa, en Alemania, tenía algún parentesco con esa estética. Y hace poco tiempo encontré un material y descubrí algo que me llamó la atención. Todo ese grupo del Grupo Sur, donde estaba Victorio Campo, Borges, bueno, el Grupo Sur, un poco lo dejó un poco de lado, porque él aceptó ir a una bienal, creo que fue la Bienal de Venecia, no me acuerdo si fue la FIAC de París o la Bienal de Venecia, en la época del gobierno peronista, final del gobierno peronista, que se lo invitó y él aceptó y fue. Y fue castigado por el grupo, ¿no? Muy doloroso. Claro, imperdonable. ¿Eh? Imperdonable. Imperdonable. Era un esotérico. Un esotérico, esa es Sí, la palabra. sí. Sí, esa es la palabra. Pertenecía a una logia de así filomasónica que estaba a cargo de un personaje muy loco, menos que el que tenemos ahora, ya sabes dónde. Este no clonaba perros, un tal Aleister Crowley, de la Aurora Dorada, se llamaba algo así, la logia de la Aurora Dorada, una logia con simbologías masónicas, por eso hay mucho de la masonería, de la simbología masónica, particularmente en la obra de Jules. Ah, mira, no sabía. O sea que él era masón. Era, no sé si masón es la palabra, pero sí era una logia de características masónicas, masón. de la Aurora Dorada, ¿no? La logia de la Aurora Dorada. Le decían la bestia a Aleister Crowley, que era mira. era digamos, el grado 33, por decir así, ¿no? Era el capo de lo capi de la logia La Aurora Dorada. Con, bueno, una historia larga, pero no vamos de la plástica. Volvamos a la plástica. Los pintores de la Boca, como hablábamos, arrancan un poco con un pintor que para mí es exquisito, pero me gustaría tu opinión, y que además fue muy, muy popular, no siendo él popular, porque era un dandy, un hombre creo que de mucho dinero, Alfredo Gutero. Butero, o sea. Que pintaba sobre yeso, ¿no? Sí, Yeso sí, cocido. sí, un gran pintor, sí. Sí, era un poco un diferente dentro de todo ese grupo, ¿no? Sí. Este, Sí, porque era preciosista, era, bueno, no tanto, pero así algo sí, como tenía unas una figuras muy reminiscencia estilizadas, muy del exquisitas, Greco. ¿no? Sí, algo como el Sí, Greco, así, esos colores raros, sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, tenía de todo eso, tenía una tendencia más europeizante, ¿no? Esa es la obra Sí, de sí, él. claro, sí, sí. Ah, Aparentemente el velorio de él fue muy masivo, el ah, entierro fue muy masivo, como el de Gardel más o menos, una cosa ah, así muy popular en La Boca. Se ve que era un mira. buen tipo, por lo menos muy querido en La Boca. Y hablamos del año 20, por ahí, ¿no? Por ahí, sí, 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 por los años, sí, sí. Cúnsolo, ¿Cómo? Cúnsolo, Cúnsolo. Mira, un olvidado, mira cómo otro a lo que olvidado, ¿eh? traes. Cúnsolo, sí, sí, que es un gran pintor, no sé por qué es tan olvidado, ¿no? Hay algunos artistas, incluso te digo, también se mezcla el tema ideológico en los olvidados, ¿eh? Sí. Por ejemplo, mira, yo estaba leyendo el otro día, buscando material, y estaba leyendo de Larrañaga. Larrañaga, un gran pintor, bueno, pintaba gauchos, cosas, escenas de campo, pintó mucho sobre el circo. Como Tuvo vos, ¿eh? como vos. Sí, pintó mucho sobre el circo, estuvo mucho en España, ganó el tercer premio nacional en España. Ahí conoció a Layeiro en España, mirá vos que ahora, porque un día voy al taller de Layeiro y tenía un trabajo de Larrañaga. Y le digo, esto es mi amigo, bueno, después se reencuentran en Buenos Aires. Bueno, resulta ser que Larrañaga fue el rector de la Escuela de Bellas Artes de la Pueyrredón en el gobierno peronista. Nada es casual. Y no se lo perdonaron. No se lo perdonaron. Es terrible, ¿no? Y esto me lo contaba Layeiro, me dice, cuando cae el gobierno peronista es una cosa de maltrato y de cosas terribles, ¿no? Layeiro decía, han destruido hasta obra de Larrañaga.
La verdad que y bueno, y ha pasado con varios artistas así de esa época que, bueno, que estaban comprometidos socialmente, ¿no? En la provincia de Buenos Aires también hay 2 o 3 que dirigían las escuelas de Bellas Artes, que han quemado obras, bueno, terrible, ¿no? Y más allá de Perdóname, vos me preguntaste por Cúnzolo y Sí, yo no te respondí. por Víctor Es Kunzel. otro metafísico de la orilla. A mí esos silencios que hace, ¿no? A mí me parece fantástico, ¿no? Porque eso puede ser la boca o no. Pero hay un misterio en la pintura de Cúnzolo, esa presencia humana sin pintar figuras que hace él, ¿no? Hay un muelle, el coso, el barco, ¿no? Y hay una presencia humana, uno está esperando que aparezca el personaje, ¿no? No, es un pintor importante, Cúnzolo, sí, un poco olvidado también, ¿no? Sí, Sí, y para la academia también hubo algunos pintores populares, populares porque la gente los hace populares, ¿no? claro. Como aquel pintor que retrató el horror de la guerra del Paraguay y que fue tan criticado por su falta de proporciones, ¿no? Que te decía un Que soldadito así, al lado un caballo así, Cándido López, Cándido López, el claro, blanco. Cándido López. Sí, El mariscal Cándido López, que Mariscal, luchó en Curupaití y perdió una mano sí. y aprendió a pintar con la otra mano. Bueno, porque se jodió la mano derecha y aprendió. ¿Y qué opinas de eso? A mí Mariscal López, la pintura de López, me parece fascinante. Porque es otro tipo que no le debe nada al impresionismo ni al postimpresionismo europeo. El tipo se sentó ahí a pintar, inventó ¿no? Algunos dicen, no, porque tiene una influencia de Bruegel, porque arma de grupo. Bueno, es muy retorcido todo. A mí me parece que hace y por suerte, te digo, por suerte tenemos esa obra, porque como él era como había luchado en Cruz Haití y tenían cargo de mariscal, el Museo del Ejército le compró, porque estaba en una situación económica muy terrible, y le compró un paquete de trabajo para dar una mano, que son los que tenemos actualmente en el Sí, Museo Nacional, si no, no los tuviéramos. sí. Sí, a mí te digo, más allá de que es un documento histórico impresionante, me interesa mucho plásticamente. Porque es un tipo que inventó su propia pintura, una pintura argentina, ¿no? Que la armó, la hizo, ¿viste? No recurrió a Monet, no recurrió al impresionismo francés, tipo, y a mí esas cosas me interesan especialmente, ¿no? Cosa que sí, más allá de que me gustaría tu opinión sobre ellos, más allá de que sí recurrieron a la influencia de la escuela francesa, nuestros primeros pintores, los precursores, ¿no? Sí, ¿Qué opinas de Pueyrredón, de toda esa banda, digamos, de pintores tan puntillistas, tan bueno, hiperrealistas, diríamos hoy, ¿no? sí, hay diferentes posturas. Por ejemplo, los primeros pintores porque acá te digo, a mí me parece, ¿no? Acá decidió la generación del 80, decidió que todo lo que venía de Europa era arte y todo lo que venía de la América profunda eran artesanía. Entonces, bueno, eh, ¿quién dice que una talla en plata indígena de los mapuches no es una obra de arte? ¿Quién dice eso? O que la maravillosa alfarería de Aguita no es una obra de arte. Bueno, ellos determinan eso, ¿no? Entonces empiezan a venir a traer pintores de afuera en el 1700, 1600, que son los pintores viajeros, que vienen, pasan por Brasil, Uruguay, vienen a la Argentina, hacen algunos retratos para comer, yo que sé, pan, cruzan la Cordillera Chile y vuelven, y hacen las muestras en Francia y en Inglaterra de paisajes exóticos de Sudamérica. Y todo eso se evalúa como ese es el gran arte, ¿no? Empieza el arte ahí. Eh, y los artistas bueno, todo lo que es el arte este,
originario y todo esto subestimaba las tallas, todo eso, todo no sirve para nada, ¿no? Es terrible. Ahora bien, cuando la generación del 80 y la generación del centenario decide mandar a formar a los artistas argentinos a Europa, porque dice, no, el arte está allá, vienen artistas maravillosos. Ahora, Pío Colibadino es un artista maravilloso, que retrata toda la ciudad, el crecimiento de la ciudad. Un hombre del sur también, porque vivió en Lanús. Y muchos de los artistas que venían de Europa, que se formaron allá, Spilimbergo, bueno, Berni mismo, Gómez, el santiagueño, vinieron de allá y pasaban cosas como, por ejemplo, cuando viene Berni de Europa, en el 33, 32, 33, viene surrealista, ¿no? Entonces hace una muestra en la calle Florida y tiene un enorme éxito. Pero acá había una crisis monstruosa. Entonces, Berni empieza a pintar su pintura social y hace ese gran trabajo que es Desocupados, ¿no? Es un temple. Lo manda al Salón Nacional y lo rechazan. En el 34, lo rechazan en el Salón Nacional. Bueno, lo rechaza ¿por qué? Porque la academia dice, este tipo lo mandaron a formarse a Europa para que venga impresionista o surrealista o cubista y viene y nos hace esto, ¿no? Como Borges, que vino hablando de cuchilleros, ¿no? Lo mandan a Ginebra y el tipo viene y habla de cuchillero, de las orillas. Pasa eso con varios artistas, que yo digo que hay una especie de, muchos de ellos tienen como una suerte, como una tradición poética, ¿no? Vienen allá, se forman y cuando vuelven acá, beben del pueblo, ¿no? Ven la situación que están pasando, ¿no? Berni tiene que volverse a Rosario, porque Berni no era un tipo académico, se había formado en una escuela popular catalana en Rosario, de unos catalanes, justo había un maestro importante y tuvo una buena formación, después consiguió la beca. Cuando vuelve de Francia, que ya vuelve con su mujer francesa y con Lili, la hija, no puede sobrevivir acá con la obra social que empieza a hacer, con la pintura social, y se vuelve a Rosario. Y ahí conoce a alguien, un amigo que tenía de su primera juventud, del secundario, que le dice, mirá, yo estoy haciendo crónicas en el diario tal, y yo te podría conseguir un empleo, contrato, para que hagas fotografía, porque Berni siempre fue un gran aficionado a la fotografía. Y entonces le dijo, sí, lo que sea, necesitaba trabajar. Y entonces se va a trabajar con que fue muy importante en esos tiempos de su juventud, porque este periodista que andaba por las calles buscando notas, era Rodolfo Puigros. Ah, mirá. Rodolfo Puigros, que después fue rector de la Universidad en Buenos Aires, y fue su amigo toda la vida, ¿no? Hasta muy grande, ¿no? Contaba la hija que se seguían reuniendo ahí en su casa de la calle Rivadavia, ya grandes, y Bernis, y discutían mucho y se enojaban mucho porque Bernis era un hombre de la izquierda que había estado enrolado en el Partido Comunista, siempre estuvo, después se fue, pero bueno. Y Puigros también venía de esa línea de la izquierda que tanto había influenciado en Bernis, pero se había recostado sobre el peronismo, entonces dice que tenían grandes discusiones. Bueno, a lo que iba era, muchos de estos artistas que fueron y se formaron allá, volvieron a beber la inspiración del pueblo, de lo popular, y bueno, y armaron su propia obra. Hay un artista, por ejemplo, de esa época que a mí me encanta, que es Gramajo Gutiérrez, un tucumano, tiene una famosa obra que es La Feria de Simoca,
Y es un tipo también que tiene una estética propia, un color propio, ¿no? Que encontró su propia peta, bebiendo un poco de las culturas originarias y un poco de lo académico y todo, armó una propia estética, ¿no? Y la pintura geométrica, abstracta, ¿qué te provoca? ¿Qué sé yo? McIntyre, Ajá. ¿qué te provoca? Bueno, depende de qué artista también, ¿no? Este, no, digo esto porque hay artistas que han sido abstractos, muy expresionistas, muy fuertes, y bueno, también conmueven, ¿no? Yo creo que también hubo, por ejemplo, hubo una geometría muy fuerte en los años 70. También en la época de la dictadura hubo una cosa de la pintura de concepto y la pintura abstracta muy apoyada, ¿no? Eh, y bueno, en este momento, sí, en este momento sigue habiendo pintores abstractos y geométricos, ¿no? Pero esa onda, ese boom, esa gran ola de la geometría que hubo en aquellos años, me parece que está como pasó un poco, ¿no? Me Se parece a pasó mí. también por un hiperrealismo, ¿no? De Ah, pintar los ranchitos, la pampa y qué sé yo, claro. para decorar las casas de los funcionarios menemistas, ¿no? Algo Todo así. tiene que ver con todo, ¿no? Eh, me compro una foto, ¿no? ¿Eh? Me compro una foto, Dice, ¿no? hay una, me acuerdo de una cosa, hay algo muy gracioso que dice, que dijo Henry Miller, ¿no? Dice, los artistas, dice, que son por esencia revolucionarios, porque son desestructurantes del sistema. Dice, los artistas se enojan porque la burguesía no le compra los cuadros que ellos hacen para criticarla. Me parece como muy, muy Qué acertado, ¿no? linda anécdota, qué lindo. Hay una anécdota muy linda de Guayasamín, que Ah, va a cenar con un oligarca, un dueño de unas plantaciones, qué sé yo, que le había comprado una obra. Y la obra era un, un gendarme, digamos, arriba de un caballo y dándole, viste, bajándole rebencazos a los pobres trabajadores de la ah, plantación. Entonces termina la cena y le dice a Guayasamín, eh, usted me cae muy bien, porque piensa como yo. Así hay que tratarlo a estos hijos de puta. O sea, la represión, ¿no? sí, 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 Extrema sí, del sí, tipo sí. dándole Hacía, rebencazos a los trabajadores, hacía me otra compró, lectura. hacía otra Otra lectura. lectura, claro, Cuando era claro, una lectura de, obviamente, una obra claro, crítica claro. de la crueldad. Así que cada uno lo toma para donde puede, ¿no? O para donde quiere. Pero, ¿por qué no hubo un movimiento, o lo desconozco si lo hubo, un movimiento fuerte en el muralismo, al estilo mexicano? Bueno, interesante lo que decís. Mira, justamente en el año 33, yo en principio te quiero comentar, el movimiento muralista mexicano también tiene, aparte de Siqueiros, Orozco, Diego Rivera, tiene otro nombre importante que es Vasconcelos. Vasconcelos, el ministro de Cultura de México, es el que arma el proyecto de los muralistas mexicanos, porque si no pareciera que eran muchachos locos que se ponían a pintar murales. No, ahí hubo un intelectual, un pensador que fue Vasconcelos, que le dijo al presidente de México, tenemos más del 60% de la población analfabeta. Necesitamos que conozcan nuestra historia, nuestros movimientos sociales, las culturas aztecas, mayas, porque si no, no van a poder apoyar los cambios que estamos generando. ¿Y cómo vamos a hacerlo esto? Con la pintura, como hizo la iglesia en el Renacimiento. Entonces, el presidente aprobó el proyecto de Vasconcelos y Vasconcelos empezó a elegir a los mejores muralistas que tenía México
no importa de dónde venía, muchos eran del Partido Comunista, otros eran trotskistas, otros los empezó a juntar. Y todos los murales que hay en México, yo me tomé el hermoso trabajo de ir a recorrerlo, desde el Cuernavaca, el de Diego Rivera, que es la llegada de Hernán Cortés, bueno, todos los murales fueron pagos y bien pagos por el gobierno, porque él decía, esto es un trabajo que tiene que estar bien hecho y tiene que ser un trabajo para la revolución. Por eso el muralismo mexicano fue tan importante, porque fue un proyecto de Estado, proyecto cultural del Estado. Ahora bien, en el año 33 llega a Buenos Aires Siqueiros, el muralista mexicano Siqueiros. Viene, había estado preso, Siqueiros era un tipo muy especial, había participado en un atentado contra Trotsky, entonces era muy estalinista, entonces bueno, le dan la libertad a cambio de que se vaya, va a Uruguay, en Uruguay hace 2 o 3 conferencias, arma un alboroto, yo qué sé, los uruguayos lo echan y viene a Buenos Aires. Y en el 33, no me acuerdo, creo que estaba justo, y bueno, le prohíben, puede quedarse, pero no haga meeting político, etcétera, etcétera. Entonces ahí Natalio Botana lo alberga en su quinta de Don Torcuato, donde hace el famoso mural que está acá El ensayo en la poético. aduana de la Casa de Gobierno. Ayudado por los ayudantes fueron Berni, Castañino y Spilimbergo. Que esos después conforman, por la influencia de Siqueiro, el grupo de muralistas argentinos. El mural tan bello que está en las Galerías Pacífico, ese está ahí, pintó Spilimbergo, pintó Berni, pintó Castañino, las lunetas de salida, Urruchúa y Colmeiro. Colmeiro era un gallego que fue muy amigo de Lajeiro, que estuvo en Buenos Aires exiliado, muy también de la izquierda gallega, y ahí armaron un poco por la influencia de Siqueiro, armaron el grupo de muralistas. Después Colmeiro se va a Francia y tiene una gran amistad con Picasso. Picasso lo ayuda mucho. Bueno, pero lo que pasa es que se hacen varios murales en la Galería Flores, en varios, pero no encontraron un apoyo del Estado. Y entonces, bueno, armar un mural hay que conseguir andamios, cosas, materiales, ¿no? Es un tema complicado. Nosotros tenemos un ejemplo interesante con el muralismo, que es Carpani. Carpani, bueno, yo lo conocí a Ricardo, bueno, él los primeros murales los hizo gratis. Después cuando volvió del exilio hizo el del Sindicato de la Alimentación, que lo llamó Daer porque la dictadura lo había estropeado todo, y ahí Daer se lo pagó, le pagó una parte, pero en general él estaba, cuando ellos se abren del grupo Espartaco, Pascual Di Bianco y Carpani se van juntos a pintar murales en los sindicatos, pero no consiguen financiarlo, ¿no? Es una cosa terrible. Y no hubo un apoyo del Estado importante para el muralismo argentino. No es la época, pero a los señores secretarios generales, compañeros secretarios generales, ya sé que no es la época porque le están tirando abajo muchas fuentes de financiación, pero cuando esto pase, que va a pasar, hay que comprar arte argentino, muchachos. Hay que apoyar al arte argentino. Un avisito, perdón, fuera de programa. Vos sabés que estamos siempre trabajando con los compañeros de Cruz del Sur, una agrupación de compañeros que trabajan en La Matanza y en otras partes del país, con los Cura Villero, haciendo una gran obra social, enseñándole arte también a los pibes, y hacen una obra, digamos, popular, muralismo muy popular en iglesias, y realmente también ellos nos manifiestan siempre la ausencia de financiación.
Porque como bien vos decís, Claro. no solo la pintura, los andamios. Yo tengo tengo dos sueños. El mercado de San Cristóbal, hacer la Sixtina, Mm, que sería pintar esas cúpulas gigantes de cemento, ese bestialismo de la época de los años 30, ah, y pintar. Ahí hacer murales y conseguir quien los haga, obviamente, y quien los pague. Y por otro lado, la cúpula no la cúpula, la torre de la iglesia de Santa Catalina en Constitución, que es bastante feíta, te diría. mm. Bueno, un gusto, sobre gusto no hay nada escrito, pero que me parece que con color tomaría otra dimensión. Y por ahí Ah. los muchachos le pueden pedir algo al Vaticano, qué sé yo. No Sí, estaría mal. hay algunos proyectos, el otro día estaba hablando con un muchacho joven, se llama Gabriel Polezze, es de Lanús, y está trabajando con un proyecto pintando murales. Hay una parte que pintó en la Maciel con Ferraresi, que bueno, puso un poco de plata para pintar. Y es muy interesante lo que hacen. Yo le decía, lo que habría que hacer, porque el tema es que hay varios municipios que hacen murales, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me parece, y aplaudo la idea, ojo, no. Pero a mí me parece que habría que sentarse y armar un proyecto muralístico. Contarle la historia de la gente. Bueno, ¿vos de dónde sos? De La Matanza? ¿De dónde aparece La Matanza? ¿Por qué eso? ¿Cuáles fueron los originarios de La Matanza? Y empezar, es un poco, los mexicanos hicieron un poco eso. Fueron a las A la raíces. raíz. Y la gente se agarró de las raíces, ¿no? Bueno, se nos voló el tiempo. Se nos voló el tiempo. Tenemos que terminar esta entrevista con toda la pena del mundo, porque la verdad está para charlar horas si pudieras. Tenemos que entregar el estudio, Bueno, fue así que muy ameno y fue enriquecedor. una hermosa charla, hermosa charla. Así que muchísimas gracias, no va a ser la última, seguramente te vamos a convocar seguido y como siempre, desde aquella vez que recibiste el premio Tati Almeida, nuestra admiración por tu trabajo, por tu militancia, por tu permanente lucha por tener una cultura nacional que valga la pena enarbolar como bandera, no solo de resistencia, sino de construcción. Muchísimas gracias, Rubén. No, gracias a vos. Gracias por difundir la cultura que hace falta. Gracias.